cartilaginoso. Si no hay preguntas, nos pasamos e iniciamos el contenido de tejido óseo. ¿Alguna pregunta de cartílago? ¿No? Entonces empezamos tejido óseo. Doctora, voy a mantener mi cámara apagada porque como estoy compartiendo me ocupa más el internet. Buenas noches, nosotros somos el equipo 4 y les vamos a hablar sobre el tejido óseo. Mi equipo está conformado por López Reyes Elsie Lucero, su servidora Ramírez Arismendi Arián y Rodríguez Mendieta Chelsea Geraldine. Bueno, vamos a comenzar hablando sobre el tejido óseo, el cual pues va a ser un tipo de tejido conjuntivo especializado. Está caracterizado por ser rígido e inflexible y también por presentar una matriz extracelular mineralizada. Y también es una característica importante que este tejido pues va a estar altamente vascularizado y también va a presentar una gran actividad metabólica. Aquí hay unas imágenes que más adelante vamos a retomar, pero bueno, en general estas son unas de las generalidades del tejido óseo. La que sigue, por favor. Bueno, en tanto a las funciones de nuestro tejido óseo, vamos a tener que una de sus principales funciones es el soporte y la locomoción. También nos va a proteger, va a proteger a nuestros tejidos y órganos y va a participar en la regulación de la calcemia y fosfatemia. La que sigue, por favor. Aquí tendríamos que mencionar dos cosas importantes. Al tejido óseo, dentro de sus funciones, vamos a dividir en dos grandes grupos. Uno como tejido y otro como órgano. Entendido como tejido a un conjunto de células, ¿ok? Entonces, la función que tiene como tejido, el tejido óseo como tal, es dar protección, dar resistencia, participar en un sistema de palancas en el cuerpo. Nosotros nos movemos con movimientos que no sean pesados, o sea, que se conjugan tres elementos importantes para facilitar los movimientos. Cada que movemos nuestra mano, nuestro codo, nuestro hombro, se confabulan tres elementos importantes de nuestro cuerpo para facilitar el movimiento. Y a eso se le llama palanca. Entonces, una palanca está formada por tres elementos. Uno, que es la articulación, que forma dentro de esa palanca como un sistema físico de movimiento al punto de apoyo. La resistencia, que está formada por el hueso, que es el que pone la resistencia, el aporte rígido, y la tercera parte de ese sistema de palancas es el bloque muscular, que es el que me va a dar la fuerza y la potencia al momento de realizar el movimiento. Entonces, como tejido participa en la protección de órganos vitales, participa en la resistencia del movimiento, participa en un sistema de palancas, facilitando el movimiento, aportando la resistencia. Y además, como órgano, ya como un tejido, como un órgano, no como tejido, va a participar en dos eventos importantes. Uno, en la regulación del metabolismo de calcio. Acuérdense que ahí el 99.9% de todo el calcio se encuentra a nivel del hueso. Es un gran almacén de calcio. Por lo tanto, cualquier órgano o en el propio sistema sanguíneo necesitamos calcio, pues lógicamente el que va a aportar ese calcio o el que va a guardar ese calcio va a ser el hueso. Entonces ahí va a participar en los movimientos de entrada y salida de hueso, de calcio. Y como órgano también participa en la hematopoiesis, porque el hueso tiene en sus entrañas, tiene en su interior grandes lagos hemáticos que van a constituir la médula ósea roja, la cual es muy útil en situaciones de urgencia, cuando tenemos una herida, ¿verdad? Ahí se empiezan a formar hematíes, se empiezan a formar células hemáticas importantes. Entonces, forma un tejido o un órgano hematopoyético, ¿sí? O bien también de almacén de grasa, ¿ok? Entonces, esas son las funciones como tejido
y como órgano. Ahora Disculpe, sí. doctora, ¿cuál le había dicho que eran de la primera en cuestión de palancas? El sistema de palancas está formado por 3 elementos. El músculo, que aporta la fuerza o la potencia. El hueso, que aporta la resistencia. Y el punto de apoyo fulcro, que lo representa la articulación. Entonces, cuando nos movemos, se confabulan estos 3 elementos del cuerpo para darnos esa movilidad. Entonces, nos facilitan los movimientos porque se distribuyen y se organizan de tal manera que uno tiene una actividad, otro otra y otra, y los 3 se integran en un solo movimiento, en un solo objetivo, que es la locomoción. Entonces, nos movemos a partir de un principio de sistema de palancas. ¿Sí? Sí, doctora, muchas gracias. ¿No? ¿De qué? Entonces, continúen, por favor. Sí, doctor. Bueno, ahora vamos a pasar con la histología del tejido óseo. Bueno, aquí las superficies, tanto externa como interna de nuestros huesos, van a estar recubiertas por unas láminas que son de tejido conectivo, las cuales las vamos a tener denominadas como periósteo y endostio. Aquí les puse una tablita de lo que les voy a hablar. Y bueno, este periósteo y endostio van a contener células que van a ser células que van a formar a nuestro hueso. El periósteo va a consistir en una capa de fibras de colágena y fibroblastos. Y bueno, además estas fibras de colágena van a ser llamadas como fibras de Sharpe y van a penetrar a nuestra matriz ósea. Ahorita vamos a ver lo de las matrices. Y bueno, el periósteo va a fijar al hueso en sitios de inserción de los tendones musculares. Nuestra capa más interna de nuestro periósteo se va a componer por células que son similares a los fibroblastos. Estas células van a estar denominadas como células osteoprogenitoras, perdón. Y bueno, estas van a tener una función de crecimiento y de reparación del hueso. Nuestro endostio, también, pues como les dije, es un tejido conectivo especializado y este va a recubrir a nuestras cavidades internas de nuestros huesos. Este va a estar compuesto por muy poco tejido conectivo y una monocapa de células osteoprogenitoras y osteoblastos. Nuestro esquema me parece que está muy resumido y nos podría ayudar a la hora del examen, por eso se las puse. Y en tanto nuestra composición... Perdón que te interrumpa. Dentro del periósteo vamos a poner capa fibrosa externa, correcto, capa fibrosa interna, no es fibrosa, es capa celular interna. Ajá. La capa celular, que es la capa interna, también se le llama aquí osteógena. Y a ver, dentro del periósteo, la capa fibrosa que es externa es tejido conjuntivo o tejido conectivo denso irregular. ¿Sí? Para que vayan poniendo ahí los apellidos y todo para que... ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos la clasificación del tejido conectivo? Les dije, apréndanse bien esta clasificación porque todo de aquí para adelante, por así que de aquí para el real, vamos a trabajar la clasificación, ¿sí? Entonces vean, si yo me aprendo de primera instancia qué tipo de tejido es, solito vienen las cosas. Es periósteo, es un tejido conectivo ordinario denso, dispuesto en forma irregular. Está dividido en capa fibrosa externa, porque se llama fibrosa, porque tiene muchas fibras de colágena, tipo 1, y algunos fibroblastos. Y la capa interna es una capa celular, es una capa que se llama osteógena u osteoprogenitora. Ajá. Y aquí, ahí está correcto, no hay osteoblastos, no hay osteoblastos. Sí podemos encontrar las fibras de Sharpe, que acuérdense que son fibras de colágena que vienen del tendón hacia el hueso a adherirse a él. Esta capa fibrosa no es fibrosa, es celular, no tiene osteoblastos. A ver, ¿por qué no tiene osteoblastos? ¿Quién me dice?
¿Por qué no tendrá osteoblastos? ¿Será porque los osteoblastos ya llegan, se podría decir después? O sea, las células osteoprogenitoras van a dar a origen. O sea, las osteogénicas son las principales de la capa celular interna. Ok, son los que deben de estar ahí, las osteógenas. Correcto, muy bien. Pero les voy a decir por qué. A ver, si yo les hablo de neuronas, ¿dónde están las neuronas? En qué sistema? Nervioso. Nervioso. Si yo les hablo de hepatocitos, ¿en qué órgano está? En el hígado. En hígado, claro, ¿verdad? Si yo les digo células fibroblásticas, ¿en qué tejido están? ¿Los fibroblastos en dónde están? ¿En qué tejido? Tejido conectivo. Ajá. ¿Y de qué tipo? ¿Especializado? No, tejido conectivo ordinario. ¿Ok? Muy bien. Ahora, si estamos de acuerdo que esas células constituyen cada órgano, si yo les hablo de tenocitos o tendinocitos, ¿en dónde estarán? En el tendón. Si yo les hablo de miocitos, ¿en dónde están? En el músculo estriado voluntario. Pero si yo les hablo de osteoblastos, ¿en dónde estarán? Pues en el hueso. ¿Y el periósteo es hueso? No, es tejido conectivo ordinario denso dispuesto en forma irregular. Por lo tanto, no debe de tener osteoblastos porque si no ya estaríamos hablando que es hueso. ¿Sí quedó claro? Entonces, ahí tenemos las mamás de las futuras células óseas. Ahí tenemos a las células osteógenas u osteoprogenitoras que recuerden que tienen un poder de tipo mesenquimatoso. ¿Sí? Ahora bien, nos vamos con el endostio. ¿El endostio qué tipo de tejido es? Ah, tejido conectivo laxo. Es tejido conectivo laxo. Y si es laxo, quiere decir que tiene gran cantidad de células. ¿Qué células van a tener? Bueno, las células que van a tener el endostio son células osteoprogenitoras u osteógenas. Entonces ya vimos ahí que van a estar presentes en dos partes importantes del hueso. Las células osteógenas van a estar en la capa interna del periósteo y van a estar presentes en el endostio. Fíjense, por eso les comentaba que el tejido óseo es el Arnold Schwarzenegger de la película, es el indestructible, el Iron Man o el Capitán América, ¿verdad? Entonces vean ustedes que estas células van a estar constituyendo prácticamente un poder de regeneración del hueso. Entonces, estas células son células osteoprogenitoras que están en la capa interna del periósteo y se encuentran también en el endostio, porque el endostio es tejido conectivo laxo. El endostio no tiene osteoblastos. ¿Por qué? Porque si no estaríamos diciendo que estamos hablando de hueso y este es un tejido conectivo laxo. ¿Sí quedó claro? Sí, doctora. Ok, muy bien. Muy bien, ahora sí, nos vamos con la composición. Sí, bueno, aquí en la composición encontré que en un 2% van a estar las células del tejido óseo, que son las células osteógenas, encontré que eran los osteoblastos y osteocitos, y en un A ver, 69, ¿mande? disculpa que te interrumpa, pero a ver, las células osteógenas son células mesenquimatosas, ya quedó claro eso. Y que nos van a dar origen ¿a qué células? ¿Escucho? A los osteoblastos. A los osteoblastos, correcto. ¿Quién dijo? Yo, doctora, soy del equipo Arián. Arián, perfecto, Arián. A los osteoblastos. ¿Y los osteocitos? ¿De dónde vienen? Eran varios osteoblastos juntos, ¿no? Exactamente, no, ahí no, varios osteoblastos juntos no. El osteocito es un osteoblasto que en lugar de estar nadando en una cama
blandita de colágena que él mismo sintetiza, el osteoblasto sintetiza una cama de colágena que se llama matriz orgánica. Entonces, el osteoblasto, en lugar de estar nadando en una matriz orgánica, va a nadar, un osteoblasto ya no puede nadar en una matriz calcificada. Y ese osteoblasto que quedó encerradito en esa matriz de calcio se llama osteocito. Entonces, diciendo de otra manera, el osteocito es un osteoblasto calcificado, es un osteoblasto que está en la matriz del calcio. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Entonces, la única célula que viene de la célula osteógena es el osteoblasto. Me van a decir, no, doctora, pero también hay otra célula que es el osteoclasto. No, el osteoclasto, antes, en los libros viejitos, nos hablaban de que viene también de la célula osteógena. Pero no, ahora ya se descubrió, lo último, es que los osteoclastos vienen de la célula hemática, que se le conoce como monocito. Entonces, el agrupamiento de varios monocitos me forman un osteoclasto, que es una célula gigantesca precisamente porque engloba varios monocitos. ¿Sí quedó claro? Entonces, ¿qué célula viene de la célula osteógena? El osteoblasto. El osteocito es un osteoblasto encerrado en una matriz de calcio. Y el osteoclasto viene de la célula madre, de la médula ósea, y es el conjunto de varios monocitos. Viene del extirpe sanguíneo, ¿ok? Ahora sí, ya quedamos con eso. Y ahora sí, la matriz ósea. Sí, en esta, perdón, es que están ladrando mis perros. Sí, no te preocupes. Ya, en la matriz extracelular, bueno, también, perdón, se va a componer de una matriz ósea. En esta la vamos a integrar en dos partes, que es la inorgánica y la orgánica. Estos fueron los porcentajes que encontré acerca de su composición. Ahorita van a hablar acerca de estas matrices. La siguiente, por favor. Bueno, ahorita les van a platicar de las matrices, ¿eh? No se preocupen. Aquí les voy a hablar acerca de su clasificación según su forma de nuestros huesos, la cual pues lo vamos a tener integrada como huesos largos, huesos cortos, huesos planos, irregulares y sesamoideos. En nuestros huesos largos, estos vamos a encontrar que van a estar conformados por un cuerpo que va a ser denominado diáfisis y dos extremos que va a ser denominado epífisis y en una región que existe entre estos dos que la vamos a tener denominada como metáfisis. A ver, dale un clic, Ari. Aquí está una imagen para que más o menos se den una idea. Esta clasificación es una clasificación anatómica, ¿ok? Anatómica de los huesos. Y esta clasificación anatómica nos habla de características de los huesos largos. Y ahí, ¿qué es lo que tenemos en un hueso largo? Dos dilataciones que se llaman epífisis, véanlas ahí. Estas dilataciones de un hueso largo se llaman epífisis. En un hueso largo tenemos dos epífisis, una proximal y otra distal. Y tenemos un cuerpo que es delgadito, que se le llama diáfisis o cuerpo. ¿Sí? Diáfisis. Y tendríamos un cuello que corresponde a la zona metafisiaria. En un hueso adulto ya no hay disco de crecimiento. Ya no hay disco de crecimiento. Entonces hay metáfisis. Cuando hay un hueso largo en crecimiento y hay un cartílago de crecimiento ahí, se le llama, no metáfisis, se le llama disco metafisiario o disco epifisiario o disco de conjunción, porque junta las dos partes, que es la epífisis y la diáfisis, o bien también se le conoce con el nombre de fisis al cartílago de crecimiento, ¿ok? Cuando ese cartílago de crecimiento deja de ser cartílago
porque se mineraliza, muere y está invadido por células óseas y se convierte todo derechito en un hueso sin cartílago de crecimiento, ahí ya se le conocerá como metáfisis. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Sí, doctora. Podemos Sí, doctora. tener una fractura a nivel epifisiario, una fractura a nivel diafisiario, podemos tener una fractura a nivel metafisiario o a nivel fisiario, cuando tenemos disco de crecimiento en los bebés o en los niños o en los adolescentes que aún tienen cartílago de crecimiento, puede haber una lesión y producirse una fractura fisiaria. ¿Sí? Ahora sí, esos son los huesos largos. Ahora los huesos cortos. Sí, para los huesos cortos encontré que tienen más o menos el mismo ancho que largo y como ejemplo encontré a los huesos del carpo de la muñeca. Y ¿mande? Los huesos cortos van a tener ¿cuántas caras tiene un dado? 6. Entonces tiene una cara superior, una cara inferior, 2 caras laterales, una cara anterior y una cara posterior. ¿Sí quedó claro? Entonces sería una cara superior, una cara inferior y las 2 laterales. ¿Sí? Entonces vean cómo tiene 6 caras un hueso corto. Los huesos cortos son complejos al momento de articularse unos con otros porque hay que identificar qué cara es la que se está articulando. Puede ser una cara superior con la cara inferior del hueso subyacente. ¿Ok? Entonces, aquí lo que quiero que quede es, huesos largos tiene 2 epífisis, un cuello y un cuerpo, o sea, una metáfisis y un diáfisis y 2 epífisis. En el caso de los huesos cortos tienen 6 caras, ya saben cómo se llaman, cara superior, cara inferior, 2 laterales, una cara anterior y una cara posterior, y clásico, ¿verdad? De los huesos cortos, pues serían los huesos del carpo y los huesos del tarso. Y luego los huesos planos. Para los huesos planos, estos van a estar caracterizados por ser delgados y van a asemejar a una forma de tipo placa. Como ejemplo, encontré a los huesos que van a formar o van a constituir nuestra bóveda craneal en nuestro cerebro. ¿Ok? Entonces la bóveda craneana es un hueso plano. Y los huesos planos, muchachos, van a tener siempre, ahorita les voy a decir, si yo veo acá la calota, o sea, este es el cráneo, vean, este sería la calota, que sería la bóveda craneana. Ahí tendríamos parte de lo que sería así está. Todo esto que está arriba es la bóveda de cráneo, ¿ok? Todo esto que está arriba es bóveda craneana. Si yo la retiro, como está aquí retirada, y la vuelvo y la veo de frente, voy a ver esto, ¿sí? La bóveda del cráneo, como todos los huesos planos, van a tener como 2 capitas, como un sándwich. Un pan arriba, un pan abajo y en medio el relleno. ¿Qué es lo que va a tener? Este pan de arriba se le llama tabla o teca. La tabla o teca es de hueso compacto. Ahorita lo vamos a ver, apúntenlo así. La tabla o teca externa es de hueso compacto. Tabla y esta otra es una tabla o teca interna y también es de hueso compacto. Y en medio, que sería el rellenito o lo que es el sándwich, se lo están haciendo de jamón o de, tengo hambre, ¿verdad? De pollo, lo que ustedes quieran. Este rellenito que está aquí es de hueso esponjoso y se le llama diploide. Diploide. ¿Ok? Solamente en los huesos planos del cráneo tenemos esta constitución. 2 tecas, una teca externa, otra teca interna y un diploide, ¿ok? La teca interna va a tener muchos detalles porque se coincide con el encéfalo y el encéfalo tiene circunvoluciones, tiene dobleces, tiene arrugas.
esas arrugas se proyectan en la teca interna y la teca interna es rugosa, muy rugosa. Entre más rugosa sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué creen que sea? Si cubre al encéfalo y el encéfalo está rugoso, esas circunvoluciones, esas rugosidades del encéfalo se forman mientras ¿qué? Lo ejercitamos. Entonces, cuando somos jovencitos, el encéfalo está así, está capturando todo, vemos y aprendemos. A ver, Luz, ¿qué nos quieres compartir? Es que no me acuerdo de dónde leí que decía que cada vez que aprendemos algo se forma un nuevo eh, involución, no sé el nombre que dice. Una circunvolución. Circunvolución. Entonces, así es, muy bien, Luz, así es. Entonces, entre más rugoso tengamos el encéfalo, es porque lo estamos ejercitando, porque estamos memorizando, porque estamos aprendiendo, porque estamos asimilando cosas nuevas, ¿sí? Entonces, un niñito pues aprende de todo, aprende buenas cosas y malas cosas, porque todo está viendo, todo está aprendiendo, está percibiendo. Y esa atención que nosotros tenemos en la niñez se va a ir perdiendo con la edad. Y llega el momento en donde a veces decimos, ¿dónde están mis lentes y los traigo puestos? ¿Dónde dejé las llaves? Y las traigo en la bolsa, ¿no? Y, oye, ¿qué iba a hacer? ¿A quién le iba a hablar? Ay, a ver si ahorita me acuerdo. Este tipo de series que se producen son más frecuentes ¿en qué edad? ¿En dónde? En la edad adulta mayor. Entonces, cuando empezamos, ¿cómo se llaman esas cosas? Cuando se nos empiezan a olvidar las cosas. Alzheimer. Sería la demencia más grave, ¿verdad? Pero podemos sufrir demencias parciales, demencias de iniciación, que no son totalmente como la más agresiva y la más severa, que es el Alzheimer, ¿no? No, pero de todas maneras, estas demencias nos van a provocar que esas circunvoluciones no se formen y entonces esta teca interna esté lisita. En un Alzheimer está lisita. No hay tantas rugosidades en el hueso debido a que las circunvoluciones ya no se están formando tan frecuentemente como si estuviéramos jóvenes. Entonces, estas rugosidades que tiene la teca interna a nivel cerebral pues nos indica prácticamente cuando estamos comenzando con un proceso de demencia y esperemos que no, ¿verdad? Llegar a un Alzheimer. ¿Sí? ¿Quedó claro? Y eso bajo un estudio lo podemos realizar, que es una tomografía axial computarizada. Bueno, entonces ahora sí, ya tendríamos los huesos planos. ¿Sí quedó claro lo de la teca interna, teca externa y el diploide? Sí, doctora. Sí, doctora. Ahora nos vamos con los huesos irregulares. Sí, estos van a poseer, como su nombre lo dice, una forma irregular, es decir, no van a tener ninguna relación con nuestras otras clases, o sea, es decir, no van a tener ni características de huesos largos, ni de cortos, ni de planos, o sea, van a ser totalmente irregulares. ¿Sí? Y como ejemplo tenemos a los huesos esfenoides y etmoides, que están pues dentro de nuestro cráneo. Así es. Muy bien. Ari, Los huesos irregulares no tienen dimensiones ni más largas, ni más anchas, ni nada. Son huesos que están constituidos en su mayor parte por hueso esponjoso y tienen una cubierta pequeñita, pequeñita y delgadita de hueso compacto. Por eso esos huesos irregulares, pues lógicamente hay que cuidarlos mucho porque son de un hueso muy delgadito y muy esponjoso, que es muy friable y muy susceptible a ser dañado y a cambios metabólicos, porque este tipo de hueso, que es el hueso esponjoso, es el más activo metabólicamente hablando. ¿Qué pasó, Alex? ¿Sí? No te preocupes, ahorita vamos a ver la próxima clasificación del hueso y ahí vamos a hablar de los espacios aéreos, ¿ok? Entonces, ahorita ya quedó la clasificación anatómica. no, me falta el sesamoideus, pero Ari, ¿le puedes atrasar dos? O sea, dos clics.
pero me refiero a tus compañeros, ¿ya quedó claro cada uno de los que ya mencionamos? Sí, doctora, todo Sí, bien. doctora. Sí, doctora. Doctora, ¿a mí me podría repetir el irregular? Es que se me cortó el audio. El irregular no tiene dimensiones, no tiene caras como en el caso del hueso corto, no tiene dimensiones como en el caso de los huesos largos ni de los planos. No hay una dimensión mayor longitudinal ni mayor transversal. Aquí no, son, como su nombre lo dice, irregulares, no tienen una dimensión establecida. Y aquí tenemos dentro de los irregulares a lo que es el esfenoides, que es el hueso más representativo de los irregulares, aunque nos decía Alexis, sí, ¿verdad, Alex? Que el hueso está lleno de hueso esponjoso, ¿sí? Estos huesos irregulares están constituidos de hueso esponjoso o hueso trabeculado. Por lo tanto, son tipos de hueso que hay que cuidarlos mucho, yo les comentaba, porque no tiene una doble cubierta como en el caso de los huesos del cráneo, con una teca externa, una teca interna y un diploide. Tampoco tiene 6 caras, ni tampoco tiene hueso cortical o hueso compacto en el caso del cuerpo del hueso largo. En el caso de los irregulares, hay mucho hueso esponjoso y el hueso esponjoso, como su nombre lo dice, tiene forma de esponja y tiene tabiques o paredes que van a delimitar cada cavidad y esa cavidad va a estar cubierta de endostio y va a recibir sangre, o sea que hay médula ósea roja ahí en los irregulares. Por lo tanto, cuando hay un golpe severo, es muy factible que se puedan fracturar. Entonces, pues donde haya hueso esponjoso, y en el caso de los irregulares que abundan de hueso esponjoso, pues hay que cuidarlos mucho, ¿sí? Entonces, ahora sí, nos vamos con los sesamoideos. Sí, en estos, los huesos sesamoideos se van a desarrollar dentro de tendones y es por esto que van a incrementar una ventaja mecánica para el músculo. Como ejemplo de estos tenemos a la rótula eh, y bueno, este es a través de una articulación. La que sigue, por favor. Los La que huesos, sigue. los huesos sesamoideos son huesos inconstantes, ¿eh? ¿Esto qué quiere decir? Que están ubicados entre los espacios de un hueso con otro, en el caso del carpo y del tarso, son comunes ubicarlos ahí, ¿sí? Los huesos sesamoideos tienen algo en común todos, que se desarrollan dentro de un tendón y que además son inconstantes en el cuerpo y donde estén ubicados, que es en los espacios entre un hueso del carpo o del tarso, no tienen que ocasionar ningún problema, ni dolor, ni alteraciones en la movilidad. Los huesos sesamoideos son huesos supernumerarios que se pueden encontrar en una radiografía de forma de hallazgo, ¿sí? ¿Los huesos supernumerarios también pueden estar en la cabeza, en el cráneo? Sí, y pueden estar dentro de cada sutura del cráneo. Entonces ahí ya no se llamarán sesamoideos, se llamarán intrasuturales o también llamados wormianos con W, wormianos. Los huesos wormianos o huesos intrasuturales son huesos extra, son huesos supernumerarios que se pueden encontrar entre las suturas del cráneo. Y no pasa nada, ¿sí? No pasa nada, no tiene por qué pasar nada, ¿ok? Entonces, el único hueso sesamoideo constante, ya no es inconstante, constante, que sí falta, puede alterarnos la movilidad, es la rótula. Solamente que entra dentro de la clasificación de los sesamoideos porque se desarrolla dentro del tendón del cuádriceps, por eso es un sesamoideo, pero rompe la regla de todos los sesamoideos porque es un hueso constante y es un hueso que sí afecta la dinámica corporal, sí falta. ¿Sí quedó claro? Ok. A ver, Alejandro, ¿quieres decir algo? Ah, ok, perfecto, gracias. A ver, entonces continuamos. Sí, la que sigue. Nos faltaría otra clasificación. Sí, de las macroscópicas, doctora. No, de las histológicas. Ah, sí, ahorita les van a decir.
Ok, la clasificación histológica en hueso maduro, hueso inmaduro, o hueso primario, hueso secundario, y de la macroscópica, que es hueso esponjoso y hueso compacto. Sí, doctora, sí Ok. lo van a mencionar. Ujú. Doctora, sí lo vamos a mencionar más adelante. Bueno, A lo mejor está mal el orden, ¿verdad? sí, está mal, pero bueno, de todas maneras se los comento y ya cuando estén hablando de ellos, bueno, ya lo reafirmamos, ¿sí? Sí. El hueso, Este, la clasificación del hueso, histológicamente hablando, ya vimos la clasificación anatómica. Ahora nos pasamos a ver la clasificación histológica. Y entonces tenemos dos tipos de hueso, el hueso primario y el hueso secundario. El hueso primario también se le conoce como hueso, a ver si observan acá. Entonces, el hueso primario hueso primario o hueso fibroso. Ajá, hueso primario, hueso fibroso o prehueso, o también se le llama osteoide. ¿Sí lo ven? A ver, ahí está. Hueso primario, hueso fibroso, hueso prehueso o hueso osteoide. ¿Sí? Así es como se clasifica histológicamente el hueso. Entonces tenemos que este hueso primario, como su nombre lo dice, siempre va a ser sustituido por un hueso secundario, ¿sí? ¿Qué características tendrá el hueso primario? Como su nombre lo dice, es fibroso. ¿Abunda en qué? Abunda en fibras colágena. ¿Qué tipo de fibras colágena tiene el hueso? Colágena tipo 1 y poquita cantidad de colágena tipo 5. ¿Ok? ¿Qué otro componente tiene? Abunda en matriz orgánica. Es decir, que aparte de abundar en fibras colágena, tiene matriz orgánica que incluye las fibras colágena, tiene glucoproteínas, tiene proteoglucanos y tiene glucosaminoglicanos y agua. ¿Ok? Este es poco mineralizado. Es poco mineralizado, es decir, es un hueso blando, es un hueso reblandecido. Este hueso primario siempre evoluciona a un hueso secundario o también llamado hueso definitivo, cortical, laminar, ¿sí? Este hueso es un hueso secundario, también se le llama definitivo, también se le llama hueso cortical o también se le llama hueso laminar. ¿Por qué laminar? Porque este hueso es un hueso altamente mineralizado. ¿Sí? Este hueso tiene mucha cantidad de calcio precipitado. Por lo tanto, es un hueso que se organizado. ¿Por qué organizado? Organizado en láminas, en laminillas. ¿Sí? Este hueso se organiza en laminillas. Es decir, esta matriz mineralizada se va a organizar en láminas delgaditas que van a rodear un conducto vascular. Por lo tanto, este hueso definitivo es un hueso que tiene un sistema que se le conoce como sistema de Haber. Ajá. Este hueso es un hueso secundario, que es el hueso que nosotros todo mundo tenemos. Este hueso primario, en la formación del hueso, es lo primero que vamos a tener. Pero ¿en qué partes de nuestro cuerpo va a persistir toda la vida como hueso primario? Hay una parte donde permanece toda la vida como hueso primario, que es la unión del diente con el alvéolo dentario. Esa unión como cemento que tiene el diente con el alvéolo dentario se le llama
hueso primario. Y gracias a que hay hueso primario ahí, poco calcificado y mucha matriz orgánica, ese diente puede moverse gracias a una ortodoncia. Las ortodoncias, que es corregir la alineación de los dientes, se puede hacer gracias a que hay hueso primario ahí, y así queda toda nuestra vida como hueso primario. Tenemos también en otros lados, ¿en dónde más? En la inserción de tendones, ¿sí? Ahí tenemos hueso primario, hueso fibroso, hueso prehueso o hueso osteoide, también llamado así. En otro lado vamos a tener, sí, en las suturas del cráneo. En nuestras suturas del cráneo, si ustedes se tocan su cráneo, vamos a tener rugosidades. ¿Ya puedo quitarle la pantalla? Sí, ya, doctora. Sí, doctora, ahorita sí. Ya, doctora. Ok. Vamos a tener rugosidades. Si ustedes se tocan el cráneo, vamos a tener rugosidades. Entre más viejitos seamos, las rugosidades se van desapareciendo. Entre más jóvenes seamos, el cráneo está rugosito. Entonces, esas suturas del cráneo son hueso primario y tardan mucho en convertirse en un hueso secundario, ¿sí? Este hueso primario tarda con nosotros en nuestras suturas del cráneo 80 años, muchachos. O sea, que casi toda una vida. Por eso les digo que estos 3 lugares donde les estoy diciendo, pues casi pasan toda nuestra vida siendo hueso primario. En las suturas se transforma en hueso secundario cuando tenemos 80 años. Entonces, si nos tocan el cráneo cuando tenemos 80 años o más, es un cráneo liso. Y bueno, no se les olvida cuando les digo que el cráneo es coco liso. Entonces nos volvemos cocos lisos, muchachos, si logramos llegar a esa edad. ¿Por qué? Porque nuestro hueso primario cambia a un hueso secundario a nivel de las suturas del cráneo. Y a nivel de las inserciones tendinosas pasan toda la vida siendo hueso primario. Y en los alvéolos dentarios y en las encías pasa siendo toda la vida hueso primario. Por eso es que las ortodoncias pueden hacerse hasta los 80, 70 años, mientras tengamos todos los dientes completitos. Si no tenemos dientes completitos, pues la ortodoncia no va a ser factible porque la movilidad de los dientes se lleva a cabo constantemente. Y más cuando hay fuerzas tensiles, ¿ok? ¿Sí quedó claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Gracias. Levantó la mano Karen. ¿Quieres hablar algo, Karen? Sí, doctora, me surgió una duda con eso de la ortodoncia. Es que, bueno, a mí me habían comentado que, a los 12 años, más o menos 12, 13 años, era como la edad en donde un tratamiento de ortodoncia podía tener como resultados más rápidos, pero si dice que es como, si tenemos como ese hueso primario, o sea, realmente no importa la edad, siempre y cuando lo hagamos. Claro. Siempre y cuando lo hagamos y tengas todas tus piececitas dentales completas, porque si falta uno, pues lógicamente la desviación del diente se va a llevar a cabo. Entonces, la persona que te trabaje tu boquita, pues lógicamente va a tener que, si hay una carencia de una pieza dentaria o molar, pues lógicamente va a tener que hacer una prótesis ahí con la finalidad de que tus dientitos no se muevan. Lógicamente, el especialista en esa área, pues va a ser el odontólogo, pero ustedes deben tener el conocimiento que gracias a que hay hueso primario ahí, los dientes se movilizan. Y ustedes dense cuenta, si hay falta un dientecito, si falta un dientecito, los dientes se van recargando o tratando de ocluir o de ocupar ese espacio y se van enchuecando, se van desviando. Entonces siempre es muy importante mantener la alineación de nuestros dientecitos cuando tenemos los dientes completitos. Si no, pues seguramente vamos a tener ahí desviaciones de nuestros dientes, deformaciones de nuestros dientes y espacios que se van a ir ocupando por esa desviación dental. Luz, ¿quieres hablar algo? Entonces, cuando dicen que los dientes tienen memoria, ¿es por esto? ¿O cómo es que, por ejemplo, terminando tu tratamiento de ortodoncia y no utilizas como por el tiempo establecido? Como los primeros días se tienen que usar los retenedores casi todo el tiempo. Y si no, pues empiezan como a enchuecar de nuevo, pero ¿cómo saben
no sé, como que regresan a su posición original, aunque no completamente, pero pues sí, como estaban. Claro, pues porque eso mismo, porque tenemos huesito primario y ese huesito primario necesita tensión, necesita fuerzas tensiles y esas liguitas que a ustedes les ponen cuando hay ortodoncia, pues lógicamente son fuerzas tensiles que modifican la forma del diente o la alineación del diente. No hay dientes, pues lógicamente se van a volver a enchocar. ¿Sí? Y la genética no falla, aunque haya ortesis, aunque haya ortodoncia, si la genética es que sean dientoncitos, pues lógicamente se van a tener que hacer dientoncitos. ¿Por qué? Porque nuestra mandíbula tiene nuestra carga genética, porque el papá, la mamá, el abuelito tiene esa forma de mandíbula. De hecho, es una manera de poder saber qué edad tenemos, los dientecitos. Ajá. Entonces, es una manera de poder saber qué edad tenemos aproximada cuando encontramos una osamenta, cuando encontramos un cadáver. ¿Sí? A ver, Olvera, ¿quieres preguntar algo? Sí, es que bueno, me quedó una duda con lo del hueso primario. O sea, por ejemplo, estos huesos ya bueno, son primarios, así ya, ¿no? Pero, por ejemplo, o sea, cuando pasa, bueno, como dijo, del hueso primario al secundario, o sea, de bebés, por ejemplo, un hueso largo puede ser primario y con el año se va haciendo secundario, ¿o cómo? Sí, vamos a ver, ¿verdad que son cosas tan interesantes? Por eso digo, el que pase por OMA tiene que llevarse primero, que es un somita. Segundo, el que se lleven elementos básicos de tejido óseo. ¿Sí? Entonces, ¿verdad que surgen varias preguntas tan interesantes? Ya nada que ver con un hueso, con un tejido inerte, seco, aparentemente seco, no móvil, y que da hasta miedo porque siempre representan a la muerte con el esqueleto, ajá, cuando realmente es uno de los tejidos más dúctiles, más móviles, más metabólico, y ahorita lo vamos a ver, estamos hablando apenas, estamos iniciando, y vean cuántas preguntas ya se nos empiezan a formular. Ah, caray, ¿cómo no? O sea, ¿cómo es tan importante? Y ahorita que nos hablen de las células, muchachos, van a ver todo lo que pueden hacer las células óseas, ¿sí? Bueno, ¿alguien más? Si no, para continuar. Doctora, me acaba de surgir otra duda. Por ejemplo, cuando están las muelas del juicio y las muelas del juicio como que hacen como que empujan los demás dientes, también es como por esa fuerza y por esa como, digamos, sensibilidad que tiene el hueso primario. Claro, así es, chicos. Entonces, nada que ver por eso es tan importante nuestra clasificación histológica, ¿sí? Porque si sabemos nuestra clasificación histológica del hueso, ahí cuando ustedes vayan a clínicas y que me digan, a ver, el tejido, el hueso, no, primero, ¿de qué estamos hablando? ¿Del órgano o del tejido? Ajá. Un tejido es un conjunto de células, ¿sí? Como órgano, nos echamos el metabolismo de calcio y fósforo y la hematopoiesis, porque esa es la función del órgano como hueso, como tejido óseo, como órgano óseo. Como tejido, hablamos de la locomoción, hablamos de la fractura y hablamos de muchas otras cosas más, ¿no? Pero tienen que ir discerniendo, tienen que ir planteándose todos estos elementos de una manera muy precisa. ¿Qué más, Tinoco? Y es el último para poder seguir. Ah, sí, bueno, es otra pregunta. Esto del hueso primario y secundario, ¿tiene que ver con lo que dicen que según los huesos de los bebés son un poquito más flexibles? Así es, pero los huesitos son flexibles a nivel del niño por otras circunstancias que no hemos visto. Ah, Todavía ok. falta ver algunos elementos de hueso, ¿verdad? Que ya queremos caminar y queremos correr. Vean lo interesante y eso está bien porque, bueno, van a poner más atención y todo lo que ya leyeron, más lo que ahorita vamos a ir aprendiendo, van a ver que son cosas muy interesantes. Bien, entonces seguimos con células óseas. Bueno, ahora pasemos a las células del tejido óseo. El tejido óseo va a estar compuesto por 4 componentes celulares muy importantes. Las células osteoprogenitoras, también llamadas osteogénicas, los osteoblastos, los osteocitos y los osteoclastos. Y
También incluimos a las células del revestimiento óseo. Sí. Empezando con las células osteogénicas, van a ser las células madre que tienen la capacidad de dividirse celularmente. Son células no especializadas que van a derivar del mesénquima, que es el primer tejido embrionario de los tejidos conectivos. Al dividirse por división celular, van a formarnos a nuestras células hijas, los osteoblastos. Se encuentran a lo largo del endostio, la porción interna del periósteo y en los conductos intraóseos que contienen los vasos sanguíneos. Entonces, su función va a ser diferenciarse en osteoblastos. Aquí es. Los osteoblastos, estas son células formadoras de hueso y no van a experimentar una división celular. Van a sintetizar y secretar fibras, la mayor cantidad de colágeno y componentes orgánicos necesarios para la matriz osteoide e iniciar calcificación. Blastos va a significar secreción de matriz extracelular. Esta está formada por una sustancia basal que está compuesta de agua y compuestos orgánicos y de fibras de colágeno reticulares y elásticas. Los osteoblastos forman a la matriz extracelular del tejido óseo, como ya lo dije. Se encargan de producir la matriz extracelular no mineralizada, es también llamada matriz osteoide, y a medida que estos osteoblastos se rodean de matriz, forman a los osteocitos. Ok, antes de que vayamos a los osteocitos, pásate al osteoblasto, por favor. Sí. El osteoblasto, vean aquí que es una célula prácticamente redondita, ¿sí? Es redondita. Ajá. Y vean ahí que tiene poquitas prolongaciones citoplasmáticas, muy poquitas, pero es una célula feliz. ¿Por qué es una célula feliz? Porque se encarga de sintetizar colágeno, proteínas, azúcar, glucoproteínas y los elementos orgánicos. Por lo tanto, es una célula abocada a la síntesis de matriz orgánica. Entonces, aparte de sintetizar matriz orgánica, ¿qué es lo que hace? Hace una cama blandita. Ajá. ¿Y para qué quiere una cama blandita de colágeno? Para que el hueso esté resistente. El hueso es resistente por la colágena que tiene y es duro por el mineral que tiene. Por lo tanto, el hueso no puede ser concebido nada más con el elemento orgánico que el osteoblasto está sintetizando. Tiene que haber el componente mineral para que esté duro y para que esté resistente con la colágena y para que esté duro con el calcio precipitado en forma de hidroxiapatita. Por lo tanto, el osteoblasto, ¿qué va a sintetizar aparte de esa matriz orgánica que son fibras, es agua, proteínas? Pues va a sintetizar enzimas. Una enzima importante que sintetiza el osteoblasto es la fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina es una enzima que va a llamar al calcio para que le diga, vente calcio, ya hay una cama de colágeno aquí para que te vengas y aquí puedas descansar. Y entonces la fosfatasa alcalina lo que hace es abrirle la puerta al calcio para que venga y se precipite. Pero también va a haber otras glucoproteínas que van a ayudar a esa función. Sí, hay una glucoproteína que se llama osteocalcina y la osteocalcina también va a ayudar a la precipitación de sales de calcio, ¿sí? ¿Qué otra cosa va a hacer el osteoblasto? Bueno, el osteoblasto entonces participa en varios eventos importantes aportando la síntesis de matriz. Uno, va a participar en la mineralización del hueso. ¿Cómo lo hace? Ya lo dije, sintetizando fosfatasa alcalina para llamar al calcio y que se precipite. Por lo tanto, esta célula participa importantemente en la mineralización. Participa en la formación del hueso. Es la primera célula que comienza a sintetizar prehueso, ¿no? Sintetiza prehueso. ¿Y para qué quiero el prehueso? Pues para que se convierta en hueso secundario. Ya es un hueso calcificado. ¿Sí quedó claro? Entonces, el osteoblasto participa en la mineralización, participa en el origen del hueso y eso se llama en la osificación del hueso.
y participa en un tercer evento importante que sería la reparación o regeneración del hueso ante una lesión. Entonces, vean cómo el osteoblasto, que nada más tiene una función que es la función de síntesis, es una función tan importante a cualquier edad que nosotros tengamos, ya sea que tengamos un añito, que seamos bebecitos, o bien que seamos ancianitos, adultos mayores. En todo momento el osteoblasto está presente para podernos ayudar y brindar esa ayuda. ¿Cuál es la ayuda que hace? Sintetizar matriz osteoide, que es la matriz orgánica. Pero además es una célula que tiene receptores hormonales. ¿Y qué hormonas o qué receptores para qué hormonas tiene? Bueno, tiene receptores para la hormona de crecimiento. Tiene receptores para la vitamina D, el 1,25-D hidroxicolecalciferol, ¿verdad? Que es la vitamina D, o también llamada en algunos otros libros calcitriol. Tiene receptores para la hormona paratiroidea, ¿sí? La PTH. Tiene receptores para las hormonas sexuales, estrógenos y testosterona. Y esto es muy importante, muchachos. Y se los comento porque no todos los profesores del módulo les dicen esto. Esto nada más les dicen, el osteoblasto es una célula redonda que sintetiza matriz orgánica o matriz osteoide. Punto. Vámonos a otra cosa. No, yo se los comento porque en el tratamiento de una osteoporosis, si ustedes saben que una osteoporosis es la descalcificación del hueso, ¿qué célula es la que va a estar aquí mal? Trabajando inadecuadamente. El osteoblasto. El osteoblasto. Perdón, doctora, es que también iba a comentar eso, que cuando hay un déficit de estas células de los osteoblastos, vamos a tener esta enfermedad que es, pues es conocida por la falta de densidad ósea. Y esto es porque los osteoblastos no consiguen formar al hueso. Claro, no consiguen primero formar prehueso o hueso primario, porque habiendo hueso primario, pues ya llama al calcio y ya hay dónde precipitarse. No hay hueso primario, pues ¿dónde se va el calcio? ¿Dónde se precipita? ¿Ok? Entonces, por eso es tan importante saber que tiene receptores a ciertas hormonas. Ahora, ¿son importantes los receptores a hormonas sexuales? Sí, porque voy a saber que las hormonas sexuales me van a ayudar a que esta célula produzca matriz orgánica. Por eso, en algunos tratamientos de la osteoporosis, que hablamos de la descalcificación del hueso, ahí se echa la bolita el ortopedista con el ginecólogo, porque dice, bueno, ¿qué damos? ¿Estrógenos o progesterona? ¿O qué damos? Vitamina D, ¿qué más damos? Bueno, o calcio, bueno, también se da todo eso, dependiendo y se particulariza el tratamiento hacia la persona, dependiendo de sus antecedentes, porque recuerden que si damos progesterona o estrógenos, ya sea solitos o conjugados, es un riesgo importante de padecer cáncer. ¿Sí quedó claro? Sí, muchas gracias. Ok. ¿Hay otro tipo de proteínas que sintetiza este osteoblasto? Sí, se llama osteoprogesterina. La osteoprogesterina me va a ayudar, que es una glucoproteína importante, me va a ayudar a que él mismo se estimule. Libera esta proteína y la misma proteína está como un látigo con él. Órale, sintetiza matriz, sintetiza matriz, sintetiza osteoprogesterina, sintetiza matriz. O sea, se retroalimenta con esa glucoproteína. Pero además también sintetiza amigos de su enemigo. ¿Quién es el antagonista de la formación que tiene el osteoblasto? El osteoclasto. El osteoclasto hace función de lisis, de destrucción, mientras forma, el osteoclasto hace osteólisis, destruye, hace degradación del hueso. Entonces, es tan amigo, no es enemigo, es amigo del osteoclasto, que le dice, a ver amigo, estás ahí muy tranquilo, muy apaciguado, sin hacer nada. Te voy a mandar algo para que te estimule. Y empieza a producir ligando de osteoprogesterina e interleucina 6, interleucina 11 e interleucina 12. Y empieza
a estimular con las interleucinas y con el ligando de osteoprogesterina la formación y la activación de la célula osteoclástica. Fíjense. Ahora, ¿quién me va a determinar que se forme la porción beneficiada al osteoclasto, o quién me va a determinar que se libere osteoprogesterina y que se beneficie el mismo? Las hormonas. Dependiendo de qué tipo de hormona esté actuando, ya sea se beneficia el osteoclasto o bien se beneficia el mismo con la producción de osteoprogesterina. ¿Sí quedó claro? La osteoprogesterina se abrevia OPG. Por si leen en algunos libros, la OPG es osteoprogesterina. El ligando de osteoprogesterina será la LOPG. ¿Sí quedó claro? Sí, doctora. Ok. Sí, doctora. Ahora sí, vean, de osteoblasto ahora nos pasamos a la célula osteocítica. Bueno, los osteocitos son las células principales de este tejido. Son células óseas maduras y al ser células maduras no contienen división celular. Su función principal va a ser mantener el metabolismo, van a encargarse de regular el intercambio de nutrientes y productos metabólicos y van a conformar el 90% de las células óseas. También son células más ramificadas. Son capaces también de sintetizar y reabsorber de manera limitada a los componentes de la matriz ósea, y estos procesos van a tener importancia en la regulación de la calcemia. También a cada osteocito bañado por una delgada capa de líquido tisular va a ocupar una laguna y proyecta sus prolongaciones citoplasmáticas por los cánulos, dentro de los cuales toma un contacto con prolongaciones de osteocitos vecinos, así como se ve en la imagen. Mediante uniones de comunicación. Ok, entonces es una célula, como ustedes lo ven, es una célula que tiene prolongaciones citoplasmáticas, muchachos. Vean sus prolongaciones citoplasmáticas. Lo que estoy poniendo aquí es que dijimos que el osteocito es un osteoblasto encerrado en una matriz de calcio, ¿sí? Ya se calcificó la matriz. Ahora, ¿qué le pasó a ese osteoblasto? Pues se encerró en una cárcel de calcio. Y esa cárcel se llama laguna. Por lo tanto, la laguna, en cada laguna vamos a tener un osteocito, pero el osteocito tiene prolongaciones citoplasmáticas, tiene bracitos. Esos bracitos se van a unir con otros bracitos de otro osteocito. Ahí está el osteocito. Ajá. Entonces, estas prolongaciones se van a tener que unir con otras prolongaciones de otro osteocito. Cada prolongación citoplasmática viaja por un armazón de calcio que se le llama conductillo o canalículo, que es lo que nos comentabas ahorita. El conductillo o canalículo es el armazón de calcio donde viaja la prolongación citoplasmática. ¿Sí? ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí. Sí. Ok. Entonces, el osteocito está en una laguna que es una matriz de calcio, es una cárcel de calcio. Y el conductillo aloja a la prolongación citoplasmática y lógicamente el conductillo canalículo es también un armazón de calcio. Por lo tanto, todo lo que está aquí afuera es calcio. Todo lo que está acá afuera es fosfato de calcio precipitado en forma de hidroxiapatita, todo eso. Por lo tanto, cuando una prolongación citoplasmática, un conductillo y otro que lleva la prolongación citoplasmática se unen, van a formar esta zona importante que se le llama zona comunicante. Y esa zona de comunicación, en algunos libros de histología lo encuentran como uniones gap o uniones de intersticio. Estas uniones de intersticio van a garantizar la nutrición de una célula con otra y también el desecho de su producto metabólico. Entonces, estas uniones son uniones GAF que van a garantizar la
nutrición. Por lo tanto, en algunos libros se llamarán uniones comunicantes, ¿sí? Bien, un tejido, entre más uniones comunicantes tenga, es como una tubería, entre más recovejos tenga, entre más dobleces tenga, entre más tubos tenga, hay mayor probabilidad de que se atore lo que pase por ahí, ¿sí o no? Sí, ¿no? Sí. Claro. Entonces, una tubería, entre más tubos tenga, entre más dobleces tenga, mayor probabilidad de obstruirse. Por lo tanto, un tejido, entre más uniones gap o uniones de comunicación tenga, más probabilidad de obstrucción tiene. Por lo tanto, cuando se presentan obstrucciones de esas zonas comunicantes, es una característica importante de las neoplasias, ya sean benignas o, por desgracia, malignas. Por lo tanto, el tejido óseo es uno de los tejidos que, por desgracia, es un asiento de varios neoplasias y, por desgracia, pues serían malignas. Uno de ellos es el osteosarcoma. ¿Sí quedó claro? O también benignas, como el osteoide. ¿Ibas a levantar la manita o quieres hacer algún comentario? Bueno, tenía una dudita de que si los conductillos son lo mismo que los semiconductos, ¿sí, verdad? No se llaman semiconductos, se llaman... Hemiconductos. No ¿No es lo mismo? No, los conductillos o canalículos es el armazón de calcio que lleva la prolongación citoplasmática. Un conducto lleva, fíjense, es diferente conductillo o canalículo a un conducto vascular. El hueso está formado por conductos vasculares, ¿sí? Que ahorita todavía no los hemos mencionado, porque los conductos vasculares forman parte de un sistema y todavía no llegamos al sistema. Estamos hablando de la estructura del osteocito, ¿sí? A ver, Alejandro. Exactamente. Las uniones de hendidura. Así las tratan en algunos libros. En otros libros les tratan como uniones GAP, en otros libros las tratan como uniones comunicantes, o uniones de intersticio, o uniones de hendidura. ¿Sí? Bueno. ¿De qué? Ahora, otra cosa antes de que pasemos, hay un lugar, vean aquí, entre el armazón, que es la laguna del osteocito, y la membrana citoplasmática del osteocito, lo voy a pintar en rosa. Vean todo esto que está aquí, todo esto que está aquí, está ubicado entre el armazón del osteocito y la membrana citoplasmática. ¿Sí lo observan? Este espacio que estoy pintando aquí se le llama espacio periosteocítico. Es un espacio importante, espacio periosteocítico, espacio periosteocítico. Este espacio es muy importante, muchachos, porque en este espacio vamos a albergar 1 litro, casi 1,5 litros, 1.3 litros de agua. Fíjense. Además, también voy a almacenar ahí un intercambio de calcio, 20 miligramos de calcio al día. ¿Sí? Voy entonces a intercambiar calcio, 20 miligramos de calcio al día, a través de este espacio periosteocítico. Este movimiento de calcio de lo que está afuera hacia este espacio y del espacio hacia la matriz calcificada me va a garantizar que el calcio se esté almacenando o bien que esté ayudando a otros órganos cuando están carentes de calcio y necesitan para su funcionamiento.
Cuando veamos metabolismo de calcio, vamos a ver que el calcio es importante para el funcionamiento, inclusive hasta cardíaco, y fundamental para la contracción muscular estriada, ¿ok? Entonces, aquí vamos a tener, y además para varias funciones metabólicas, porque acuérdense que es un segundo mensajero para varias reacciones metabólicas. Entonces, ahí este espacio periosteocítico es tan importante que me va a ayudar a restituir de forma rápida el calcio ante una carencia o ante un exceso. En el caso, por ejemplo, de una hipocalcemia, cuando llega un paciente con hipocalcemia, se puede revertir la sintomatología hipocalcémica que puede poner en peligro la vida del paciente. Se puede restituir esos niveles de calcio a través de la administración de gluconato de calcio, el cual puede estar difundiéndose de forma rápida, a través de este espacio periosteocítico, ya sea distribuirse a nivel sanguíneo o bien irse a almacenar hacia el hueso. ¿Sí quedó claro? Por eso es tan importante ese espacio periosteocítico. Alberga 1.3 litros de agua, maneja 20 miligramos de calcio por día y es la forma rápida de manejar calcio en el hueso, porque hay una forma lenta que dura meses. Esta es la forma rápida de movimiento de calcio. Ok, y esto hablamos de un osteocito. Se nos agotó el tiempo, ya son 8:36. ¿Quieren que sigamos o lo dejamos hasta aquí y seguimos en la próxima clase? Recordamos que el examen parcial que se viene en una semana involucra hasta articulaciones, así es de que tenemos que darnos prisa para poder revisar estos contenidos, muchachos. Ustedes me dicen qué hacemos. Hoy tenemos que hacer el examen, déjenme ver. Hoy tenemos que hacer el examen, ¿no, muchachos? De cartílago, que es el que está pendiente. Son 10 preguntas. Entonces, ¿hasta aquí le dejamos? ¿O seguimos? Ustedes díganme, yo ahora sí que soy materia dispuesta. Lo que no quiero es agobiarlos, lo que no quiero es que que piensen que estoy abusando del tiempo de ustedes, aunque nos corresponde como tal, porque es nuestra materia. Pero de todas maneras, quiero invitarlos a ustedes a que me digan, dejamos hasta aquí, cumplimos con nuestra 1:30 y nos vemos para el próximo miércoles. ¿Está bien así? Y les pongo la liga del examen ahorita. Sí, doctora, yo digo que hasta aquí. Ok, entonces doctora, hasta aquí. Si gusta para ya la otra clase empezar con los osteoclastos, digo una última parte de los osteocitos. Lo que pasa, mi amor, es de que los osteocitos son 3, el formativo, el resortivo y ¿el qué? El latente. Son 3 y eso hay que explicarlo un ratito, porque por eso se le conoce como el Arnold Schwarzenegger de la película, porque ese es el actor principal, aunque es como un actor veterano que no se le da el crédito, pero es la verdadera célula ósea. Entonces hay que explicar mucho los receptores hormonales, los 3 tipos de células y la función del osteocito. Eso es lo que nos faltaría hablar del osteocito. Entonces yo creo que sí, mejor lo dejamos para la siguiente sesión, ¿ok? Cuídense mucho, feliz fin de semana, ojalá puedan descansar aunque sea un ratito y recuperarse para darle duro y bonito a la siguiente semana. Les pongo la liga en Google Claro, ¿les parece? Sí, doctora. Sí, doctora, gracias. De forma individual, hoy es individual, ¿sale? Individual, solamente pongan el equipo